acá, señora, pase por acá. Y quiero recordar algo, Álvaro ya está con nosotros, estará con nosotros el próximo lunes, ya está mejor, un poco mejor de su infección estomacal. Lo vamos a tener de vuelta. Un gran saludo al coach Alvarito, que ya va a regresar el lunes. Diana, quiero arrancar contigo, porque yo quiero primero que nada marcar una diferencia importante. No es lo mismo lo que está haciendo el caso de México, poniéndole un stop por 6 temporadas, porque son 6 temporadas, al ascenso MX, que por ejemplo lo que ha hecho Holanda hoy, congelando el torneo a totalidad. ¿Cuáles son las principales diferencias? Y la pregunta va para todos, ¿no? ¿Cuáles son las principales diferencias? Pero quisiera tu opinión primero. Entre esa decisión que toma Grupo Orlegui y la decisión que tiene la liga holandesa. ¿Cuáles son las principales, quizá, diferencias con respecto a las repercusiones que pueda traer esta decisión? Mira, para mí el tema en Liga MX es, como bien mencionabas al principio, intentar parecerse a MLS tiene que ver con cuál es el objetivo principal. Y yo creo que como macro el fútbol mexicano no persigue tanto el objetivo de llegar al 5.º partido, persigue más el objetivo comercial, y el dinero es lo que importa. Y al final, bajo una tutela en la que se pretende apoyar a equipos de liga de ascenso con una inyección económica, al final se disfraza de eso el objetivo principal. Claro, porque de hecho de la decisión se desglosan dos cosas, dos acuerdos muy importantes. Uno es destinar 60 millones de pesos distribuidos en partes iguales a los 2 equipos del ascenso MX, y el otro es destinar 240 millones de pesos anuales por las siguientes 6 temporadas, que son 20 anuales por club, con la finalidad de apoyar el crecimiento de estos clubes. Transformarlo en dólares, para que lo imaginemos mejor, son cerca de $843,000, lo que cada equipo de la Liga MX estaría como brindando la segunda a los 2 equipos de la segunda. Pero hay que comprender el por qué se toma la decisión. Más o menos $1 millón, ¿no, Diana? Sí, más o menos $1 millón de dólares. Al final, el motivo principal, según lo que yo traté de entender el por qué lleva esta decisión, es porque los equipos de segunda no son sostenibles. Muchos de los proyectos estaban en quiebra, incluso con riesgo de desaparecer. A principios de este año, Veracruz, en la primera división, en la Liga Mexicana, tuvo que ser desafiliado porque no pudo terminar de pagar los sueldos de su plantilla. Entonces, es precisamente eso lo que se quiere evitar, que los equipos de segunda, en efecto, tengan una solidez financiera para que cuando lleguen a primera, pues no suceda lo que pasó con Veracruz. Y ahí es la diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con otras ligas como la holandesa, ¿no? Eso es para salir al paso ante una situación que es la pandemia por el coronavirus. Esto del ascenso de México, primero, es algo que ya se venía pensando desde hace tiempo, no es... claro, quizás esto de la pandemia es la excusa perfecta para iniciarlo, pero ya se venía trabajando en eso desde hace tiempo. Y por ahí yo escuchaba a alguien que la idea, el trasfondo es tener una liga fuerte, competitiva, que se pueda unir con la Major League Soccer y crear una Superliga, pero aparte también es que en México se logre potenciar y tener 2 ligas de alto nivel, como sería la Liga MX y el ascenso. Pero a ver, en ese punto, ¿a quién se está imitando, no? ¿Cuál es el libro a seguir y por qué? Yo no entiendo, la verdad, yo no entiendo cómo al quitar el ascenso y quitar el descenso, le quitas un ingrediente de competitividad, porque de cierta manera el hecho de luchar por no descender o el hecho de luchar por ascender es lo que te genera un fútbol un poco más competitivo. Pero en México lo que te genera es ganar el campeonato. No es, porque acuérdate que en México se desciende por lo del porcentual, o sea, la cantidad de puntos. Entonces, pero al final lo que menos le interesa en el fútbol mexicano es quién va a descender, les interesa quién sale campeón. Pero ya habían congelado el descenso en la Liga MX, ya habían congelado el descenso porque querían aumentar la cantidad de equipos en la primera división, así que el descenso no había. Es correcto. No había. Entonces, ahora bueno, empecemos también que si te quedas con la posición que desciende es nada más y nada menos que el supermillonario Monterrey. Para darle, no, porque Monterrey tiene otro tipo de coeficiente, Camila. Posiciones no son las que terminan definiendo los descensos en México, son los coeficientes. Regresando quizá al tema de la comparación para luego pasar a lo de Fito, ¿es esto sano? Es decir, económicamente, ¿es un modelo a seguir la Liga MX, por ejemplo, para una liga cuyo principal problema es el sostén económico como la nuestra? ¿Es este modelo más sano o es más sano mantenernos siempre al margen de la desestabilidad económica sumado a los ascensos y los descensos y los impagos que siempre vemos? Económicamente hablando es lo más sano o lo más lógico.
pero competitivamente y deportivamente a mí no me parece lo más adecuado. Yo incluso creería que en nuestro país eso generaría mucha comodidad de parte de los clubes. Comodidad no solamente en el aspecto deportivo, sino también en el aspecto administrativo y financiero. Si yo no voy a tener descenso, pues tengo una razón menos por la cual tener al día a mis jugadores, ¿no? Y ya vimos además que eso del descenso económico como que no se aplica. Y de hecho, una de las razones que alguien exponía, que me platicaba hace un par de días, era que los equipos de primera división, al ver lo que se viene por esto del coronavirus, por no tener la capacidad de tener aficionados en la grada, porque no va a tener tantos patrocinadores en teoría como se espera, era una razón para congelar el descenso y no tener plantillas que gasten tanto. Correcto, ¿no? Bajar menos bastante. Competitivas, ¿no? Menos competitivas al final de cuentas, pero en Menos México creo que es espectáculo. diferente. Correcto, no, al final las repercusiones terminan siendo no solo económicas, sino también me parece a mí futbolísticas. Aparte hay otro objetivo, como bien lo mencionabas, el otro objetivo de la Liga MX es poder hacer una Superliga. A ver, esto no es que se va a generar así por así, pero también está en el panorama y también se baraja esa posibilidad. Nosotros estamos lejos de formar una Superliga también con la MLS o con Liga MX. Pero deberíamos hacerla por lo menos dentro de Centroamérica, Estoy completamente ¿no? Honduras, Guatemala, Costa Rica, de empezar también de alguna manera a tener un peso. Totalmente. Yo creo que eso podría generar otro tipo de réditos económicos fuertes. Tendríamos estadios llenos, sí, siempre. Definitivamente tendríamos estadios llenos siempre. El nivel competitivo que tendríamos, la competencia no solo a nivel deportivo, sino ese morbo fuera de la cancha, el morbo que se genera en la grada, sería una expectativa bastante buena la que generaría una Superliga Centroamericana. Bien, esas son, digamos, como las enseñanzas que nos puede dejar, que yo no las comparto, tengo que ser sincero, soy un poco más conservador en el ideal de una liga y me gusta mucho cómo funcionan los modelos en Europa, que son no solo rentables, sino también atractivos y deportivos. No quisiera aspirar a eso y no tanto a empezar a conformar otro tipo de Lo que pasa es que las realidades económicas son diferentes. Totalmente. Tienes equipos... Pero por ejemplo en México, Hernán, la realidad económica también es diferente a la de acá. En primera división lo que se gasta, lo que se ingresa, lo que se genera, y aún así ves los problemas que ves. Entonces puede ser incluso una cuestión de idiosincrasia, ¿no? Allá en México estamos viendo problemáticas de impago muy similares a las de acá. Pero bueno, cerrando quizá el tema con respecto a esta discusión del ascenso, de los puntos de vista, hay algo que no tiene un punto de vista, sino que es un hecho, ¿no? El Celaya va a tener que prescindir de los servicios de Fito, un jugador que ya platicábamos al inicio del programa, llegó con la esperanza de tener un segundo punto de partida en su carrera y poder, ¿por qué no?, regresar a un buen estado de forma como el que tuvo al principio de la década, pero lamentablemente por la cuestión del coronavirus se le corta este proceso, porque creo que lo había arrancado haciendo bien con Celaya, anota goles, cierto que es de punto penal, pero anota goles y está teniendo participación constante, ¿no? ¿Qué le depara a Fito en el futuro? Porque recientemente se le abría puerta a la Alianza. Mira, como bien mencionabas al principio, su intención siempre es quedarse fuera del país, tener oportunidad en el extranjero. Creo que es un jugador que tiene el nivel como para poder representarnos afuera, y no solo futbolísticamente, sino tiene el nombre también. Fito es un nombre, tal vez no es de lo mejor de la región, pero sí es un nombre ya en la CONCACAF, y creo que podría quedarse afuera. Ahora bien, las puertas en Alianza las tiene abiertas. Alianza, tan bien le hace a Alianza tener a Fito como a Fito estar en Alianza, y eso lo ha dejado comprobado. Hernán. Fíjate que no ayuda mucho la foto que han puesto, ¿no? Porque yo insisto, para mí es un tremendo jugador, pero la parte física siempre ha sido un factor determinante en la carrera de él. Y eso es por qué no le fue bien en la Major League Soccer, y también es una razón por la cual no logró pesar en el Celaya, porque para mí tampoco lo hizo, y que muy difícilmente le va a ayudar a conseguir un equipo en el extranjero. Yo tuve la oportunidad reciente de ir al estadio del LAFC, vos has estado también. Sí, sí, sí. Yo veía la infraestructura, el orden, fui a la inauguración de un evento de fanáticos que tuvieron, veía la estructura, la organización, el orden, los ingresos, es otro mundo realmente. Es otro mundo. Uno compara y con el respeto que merece nuestro fútbol con el Cuscatlán, pero es que dista años luz realmente el proceso financiero y económico evolutivo deportivo que tiene hoy por hoy Estados Unidos con la MLS. Y estás hablando de un club que le tomó un año o menos, 6 meses, posicionarse como un club élite en MLS. Lo que uno va y tiene la oportunidad de presenciar ahí es un trabajo
de un equipo que tiene un año apenas o 2 años jugando en la primera división de Estados Unidos. Pero la estructuración de todo eso, la planificación ya venía toda hecha, ¿no? O sea, prácticamente es un proyecto montado para que cuando se ponga a rodar, ruede, ¿no? Pero lo haga de manera exitosa. El paso que da Fito, obviamente, dejando el LAFC, desaprovechando esa oportunidad, porque creo que es eso, ¿no? El desaprovechar una oportunidad de oro para tu vida. Y lo termina dando el siguiente para Celaya, un equipo que francamente dista mucho, ¿no? Segunda división de México y ¡pum! ¿Qué sucede luego? Pues va a tener que buscar otro equipo. Mira, yo no voy a dígalo, desprestigiar el desempeño y el jugador que es Fito en Alianza. Pero justo ahora platicábamos con Hernán por la tarde el tema de que también le podría caer a la Alianza que Fito llegara. Yo considero que Fito en Alianza sí es un gran jugador, pero en otros equipos, en el exterior, ha desaprovechado toda oportunidad que se le ha presentado, en cuántos países, en cuántas ligas ha estado, que otros jugadores quisieran estar y no la aprovecha. A mí me da la impresión que es un jugador, no es un jugador disciplinado, ya lo decía Hernán, ya lo ves físicamente, o sea, tiende a engordarse al no cuidarse, a lesionarse también va amarrado bastante con seguido. el poco cuidado físico. Exactamente, entonces creo que al final a Fito le va a caer mejor pues estar en Alianza a seguirse. ¿Pero por qué lo dice así como decepcionada? Así, bueno, lo que porque le queda grande estar en otro equipo. Lo que sucede es que es un jugador con mucho talento, pero es ese típico jugador o ese típico compañero que nosotros tuvimos, es que es súper inteligente, es que es súper bueno, pero no es aplicado. Y entonces es un jugador que llega a donde quería llegar, se acomoda, le siguen pagando igual, está afuera, está en otra liga, está en otros estadios, está en otra órbita, pero no le, como que parece no te que no le interesa. No te puede dar el lujo porque la carrera de futbolista es muy corta. Claro, lo decía. Claro, una falta de respeto. Parecería que a él no le interesa luchar por esa carrera corta que le queda. Cuando yo entré al estadio decía, si a mí me pones a hacer 13,000 abdominales diarias y me decís que esa va a ser mi casa, yo las hago. Pues sí. Sinceramente. Si me decís que tengo que hacer 13,000 abdominales millones de salvadoreños más las yo hacemos. lo hago realmente, porque es que me parece a mí que ahí sí fue una oportunidad de oro que sí se desaprovecha. También tengo entendido que tuvo sus roces con el técnico, con Bradley. No era un hombre abierto con oportunidades, pero también era un tipo que está muy acostumbrado, al entrenador en su momento de selecciones, ¿no? Un tipo que está acostumbrado a un régimen táctico y disciplinado de otra liga. Y ¿sabes qué es lo que pasa, Rodolfo? El gran talento que tiene Rodolfo adentro de la cancha es que no le importa. Es un jugador atrevido. De repente se le antoja patear de media cancha y patea de media cancha. Se le antoja patear desde un lugar sin ángulo o hacer el amague que jamás ha hecho en su vida y le sale porque se atreve. Y de repente le salía porque si ya físicamente no tienes la potencia en el pie, muscularmente no le puedes pegar de la mitad de cancha, no te va a salir. Cuando lo ha intentado, o bien le ha salido al ángulo o de repente le sale un balonazo. Entonces, pero le ha salido acá. Entonces, cuando tenés eso como talento y vas a un lugar donde, como tú decías, es un régimen muy establecido y muy cuadrado, como que las cosas no son compatibles. Salió demasiado de su zona de confort y no supo qué hacer. Pero a ver, yo no sé, y no es que esté defendiendo a nadie, nada por el estilo, pero yo sí le vi quizá un poco diferente en este corto periodo de tiempo que vimos en Celaya, Fito. No sé si soy el único. Algún esfuerzo me parece que estaba haciendo Bien dicen que uno ¿no? no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Mira, yo me guío por lo que pasó con Selección Nacional. Tengo entendido que estaba ganando más o menos similar. Y ojo, para comprender también Diego, la dimensión y diferencia económica entre Segunda de México y El Salvador, ¿no? Claro. Pero pagando es lo que tú decís, más o menos lo mismo. El dinero está bien, pero es ese sabor de estar en la élite en otro país, en uno de los equipos históricos o que han hecho historia en tan corto tiempo, pues porque ya lo decíamos, porque histórico no es, tiene llegó que a estar en ¿no? la élite de una manera en 2 patadas, eso marca la historia también de un equipo, a tener una afición increíble, a llenar los estadios, a tener una vida muy distinta, o sea, también lo económico, pero también entendés que hay ciertos límites de ligas. ¿Qué me iba a decir Hernán? Perdón, te interrumpí. Que para mí lo de selección también es un aporte importante para determinar cuál es el nivel de compromiso que tiene él con su carrera. ¿Y cuál es su momento y su estatus actual en selección, Hernán? Es un jugador que llega a selección porque curiosamente se habla de que no lo pide directamente el entrenador, aunque él después dice que sí lo llama.
pero que llega en mal estado de forma, a pesar de haber estado ya 3-4 meses con Los Ángeles, que llega, después tiene todavía mes y medio para ponerse en forma, para estar con la selección, y lo vemos en la misma condición en la que lo habíamos visto en los últimos partidos. Entonces eso te habla de un jugador que se acomodó, lástima, porque es muy talentoso, pero se acomodó y no le permitió crecer. Diana, ¿qué va a pasar con Rodolfo cuando se reanude el fútbol? Porque, ojo, eso es otro tema. Ahorita estamos hablando de Fito, pero ¿qué tal que no vemos fútbol de aquí en a 6, final de 8 año? meses? Sí. Híjole, se va a engordar más seguramente. No, ya hablando en serio, la situación ahorita con esto de la movilidad de un país a otro está bien complicado que él regrese en esta temporada, si es que se reanuda en lo que resta del año la Liga Nacional. Está bien complicado que regrese a Alianza. Y Lisandro en Twitter pues ya manifestaba eso, que él tiene las puertas abiertas y que esta es su casa, la Alianza, y que claro, de que en un futuro pues él encantaría que regresara, y no dudo que así va a ser. Pero la veo bien difícil que él pueda regresar por lo que estamos viviendo para esta próxima temporada. No sé si al final va a lograr, no sé qué va a pasar realmente con él, si se quedaría siempre en la segunda división o no. El tema que mencionas, segunda no, porque va a desaparecer. es interesante, porque al final hay muchos jugadores que les está sucediendo eso. ¿Qué pasa si el coronavirus al final viene a afectar de una forma en la que muchos jugadores tienen que adelantar su retiro? Correcto. A eso creo que vas. Muy bien. Creo que Rodolfo Zelaya es un jugador que está en su etapa final. Sí, 31 años, 32 años. Sí, Lo que pasa es que hay diferentes etapas para finalizar, ¿no? Exactamente. O sea, hay algunos que con 31 pues habrá que decir adiós, y otros que llegan a los 40, 42. no estamos hablando de que ya se va a retirar, Correcto. pero probablemente, seguramente, Ya lo está buscando, su ya. nivel, su duración, su vida útil se va a hacer mucho más corta, porque este periodo de 6 meses, si no lo juega, pues al final son sus últimos años. Yo te puedo anticipar que Rodolfo Zelaya va a terminar jugando en una segunda división de Estados Unidos. ¿Y por qué lo digo? Porque una de las últimas pláticas cuando él partió justamente a Los Ángeles era que su deseo era, en cierta manera, acceder después de una negociación Correcto. a lo que le estaban ofreciendo, porque a él le interesaba estar y vivir en Estados Unidos. Por sus papeles, por toda su documentación, por el estatus que él tiene, y entonces él va pensando ya más que nada qué va a hacer posteriormente, dónde va a residir, y sabe que residir en Estados Unidos es la mejor alternativa. Con eso que mencionas, platicaba yo con alguien y me comentaba, con alguien de prensa de Estados Unidos, y me comentaba que en Las Vegas Lights, que tuvo participación en un par de partidos, ¿Sí? tampoco lo quisieron. Tampoco lo quisieron. Y es un equipo de una categoría menor en Estados Unidos. Y Burgos llega y clava un gol de media cancha Y impresionante. la rompe como quiere. Y la Pero, rompe como quiere. ¿para qué está Fito en un futuro? Para 3 opciones. Y se las pregunto a ustedes dos. ¿Para retirarse? ¿Para volver a la Alianza? ¿O para seguir buscando una oferta que le permita competir en el extranjero? ¿Cuál es la decisión más sensata que se puede tomar en el panorama de Rodolfo? Para mí todavía le quedan un par de meses o una o 2 temporadas para poder buscar una oportunidad fuera. ¿Dónde? Y después regresar. ¿Qué nivel? Porque fuera en Guatemala, Manuel. Y tenemos legionarios en Guatemala. Tenés razón. Yo creo que puede estar en segunda división de México. Es un buen nivel para Rodolfo. Y MLS tal vez. ¿Tami? Volviendo a Alianza, es la decisión Y más retirándose. sensata. Retirándose Ya en no sé, Alianza. sí. O sea, volviendo a Alianza, jugando un par de temporadas y retirándose. Yo estoy seguro que la gente de Alianza, si a alguien le van a abrir las Claro. puertas, los brazos, y Pasillo. lo pasillo y lo que querás, es a Fito, porque, y este puede ser otro tema, ¿no? Pero creo que es el máximo ídolo de lo que va de la nueva generación. de la Claro, generación. de No, la no. última década. No me vaya a malinterpretar. Sí, de no, lo no, que no. va de siglo, y lo Repetilo, tenemos por favor. claro, hombre, es el máximo ídolo de lo que va de siglo. Sí, ¿no? fíjate que y hoy justamente platicábamos de otro gran ídolo de Alianza aquí en Canales. Sí. ¿No? Y a veces, y yo justamente lo ponía en comparación cuando íbamos a tocar este tema. Son 2 grandes ídolos, 2 jugadores de épocas diferentes, ¿no? Pero que sí la afición los sigue queriendo mucho. Bueno, vamos a esperar qué resultado lleva o conlleva para la vida profesional de Rodolfo el desenvolvimiento total o disolución total de la segunda división o del ascenso de la Liga MX, porque esa creo que era una situación que no se esperaba nadie, ¿no? Nadie. Al final ni él, si no dudo mucho que hubiese en un principio acordado su llegada al equipo de Celaya. Puede ser que regrese, puede ser que busque una segunda división en otro lado, que incluso vaya y compita en un equipo de primer nivel, porque ese es otro tema.
el LAFC era un equipo difícil para competir. Difícil, llegó al equipo que rompió todos los récords en puntos en esa primera temporada. Que tenía el goleador. Tenía al goleador, El MVP, tenía al ¿no? MVP, Sí. al máximo asistidor. El técnico nada más quién era, claro. un hombre con un nombre pesado. Rodolfo, en esa temporada, en otro equipo en MLS hubiera tenido más minutos. No te Totalmente. digo que la rompe, no te digo que es el crack de la MLS, pero hubiera tenido mucha más Pero había un participación. tema de marketing también de por También. medio, ¿no? La comunidad Sí. de salvadoreños en Los Ángeles es Impresionante. muy potente, tiene mucho capital y las camisetas se vendieron como... Sí, pero yo lo que pasa es que yo por mí no logro comprender cómo está en un equipo de primer nivel y no lo aprovechas para estar por lo menos físicamente. pero Por lo yo menos no lo físicamente. entiendo. ¿Sabes con quién podemos No se comparar a merece esas Fito? Y para oportunidades. pasar con Diana, ¿sabes con quién lo podemos comparar? Con Chicharito. Es Dígame cierto. qué ha hecho Chicharito en la MLS, en un equipo de Los Ángeles, con los mismos compromisos comerciales, con la misma intención al comprarlo de vender y rellenar estadios, pero en efectividad deportiva, nada. Quizás estamos viendo por debajo de la capacidad de lo que tenemos que ver a la MLS. Pero fíjate que Quizás una liga más lo competitiva. de Chicharito puede ser entendible, porque motivacionalmente viene de una liga europea, de ligas europeas, Ah. y llega a la MLS y obviamente te bajonea. Sí. Ah, Sí, pero la aquí mayoría al que revés. se van de Europa para la MLS ya Esa decía para Dios. retirarse. Y es Bueno, con- Zlatan Ibrahimovic no piensa así. es lo contrario. Es que uno en un Zlatan millón, es ¿no? Zlatan. Es uno en un millón. Es uno en un millón. Es lo Sí. contrario a lo que aspira el futbolista salvadoreño. Vaya a tener su pico de carrera. Sí. Es diferente. Bueno, Pero bueno, vamos a dejar Vela. hasta acá. Bueno, Vela, ¿no? Vela. Vela es otro ejemplo, Es otro ejemplo, tenés razón. diferente. Sí, Vela porque llega sí le ha llegado a triunfar. romper, Sí. a hacerle superestrella. Es que Vela se va muy temprano de Europa, ese Se es va otro también. tema. Voy a pasar con Diana porque ya me están pidiendo que cortemos el tema. Al regresar también tenemos otro bonito. Claro, vámonos a leer comentarios. Ese ejemplo, lo que está sucediendo en la Liga MX, que se congela el ascenso, ese ejemplo que se debe seguir en nuestro país, ¿sí o no? Es viernes. Es viernes. Vean, no, ¿qué día es hoy? Pues, Dios mío, ya se me olvidó. José Luis, que dice, pues deportivamente al fútbol no le ayudaría, se perdería la adrenalina y la pasión que sentimos por el deporte. Saludos desde Sensuntepeque. Carlos, lo que se debería hacer es jugar solamente con 8 equipos en la primera división, ya que siempre en todos los torneos se dan casos de equipos que no pagan a sus jugadores. Alexander Flores, yo creo que no sería justo, en todos los torneos los equipos de segunda y tercera luchan para poder tener una oportunidad de poder ascender. Vámonos a un corte y ya regresamos con más de la polémica.